Muy buenas noches. Un aspirante a profesor de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa apareció muerto. Se trata de Marco Antonio Venegas Cortés, de 33 años, originario de Tixtla, Guerrero. Estuvo desaparecido por una semana antes de que se encontrara su cuerpo el sábado. Lo que se sabe hasta ahora de este caso es que Marco Antonio era un aspirante de nuevo ingreso y que el sábado 22 de julio acudió a esa escuela, a la Normal Rural, para presentarse la semana de inducción. Se le vio entrar a ese plantel. Desde entonces no se supo más de él. No apareció al pase de lista del domingo, del día siguiente, el 23 de julio, tampoco del lunes 24 de julio. 72 horas después de su desaparición, la familia levantó una denuncia, se inició la búsqueda. Lo empezaron a buscar en los alrededores de esta escuela normal sin éxito. Solo encontraron su mochila y su celular. Hasta el sábado 29, elementos de la Policía Estatal y Protección Civil encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Estaba en un terreno baldío a 4 kilómetros de la carretera Chilpancingo-Tixtla, muy cerca de la Escuela Normal Rural. Tenía un golpe en la cabeza que presuntamente fue el que le causó la muerte. Tras lo ocurrido, la Escuela Normal y alumnos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México pidieron a las autoridades de Guerrero realizar las investigaciones correspondientes. Mostraron disposición para colaborar en el caso y exigieron esclarecer la desaparición y lo que llamaron una presunta ejecución del estudiante. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, emitió un comunicado en el mismo sentido, pidiendo que se castigue a los responsables. Al respecto han surgido diferentes versiones. La muerte de Marco Antonio Venegas ocurrió en el marco de la polémica semana de inducción en esa Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Según testimonios como el que en su momento dio Epifanio Álvarez, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, ese periodo consiste en realizar actividades físicas, trabajo de campo y un adoctrinamiento para demostrar que se tiene el perfil para cursar la carrera magisterial. Medios locales reportaron que Marco Antonio murió durante esas jornadas, tras recibir un golpe que le fracturó el cráneo. Después, los responsables se habrían llevado el cuerpo fuera de esa escuela para abandonarlo en el lugar donde fue encontrado. Otra versión de lo ocurrido indica que la muerte de Marco Antonio podría ser una represalia del grupo delincuencial Los Ardillos, que opera en la región, después de que 2 de sus integrantes que buscaban infiltrarse en la Normal Rural fueron expulsados antes de esa semana de inducción. Saludo al padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con tu público. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de este caso de Marco Antonio Venegas, su cuerpo encontrado apenas hace un par de días? Claro que sí, Vicente. Primero que nada, pues desde un momento que supimos acerca de esta desaparición por medio de los propios estudiantes, fue importante que hubo un acercamiento con los familiares y con los normalistas para poder pues iniciar, ¿no? Un poco acerca de qué es lo que había ocurrido. La disposición tanto de los normalistas como de la familia pues fue muy, digamos, desde un principio pues cercana, por el ambiente, ¿no? que se vive aquí en el estado, en la región específicamente, para pues poder descartar cualquier cosa. Cabe aclarar que la semana de inducción pues es una práctica común en las normales rurales y que a lo largo de estos últimos años se han pedido observadores, ha habido observadores, nosotros mismos fuimos observadores en Normal Rural Benito Juárez de Panotla, en Tlaxcala, que se estaba dando también en esos días. Entonces, no observamos ninguna actitud de golpes o de agresiones que pudieran poner en peligro la vida de alguien. ¿Había observadores en esta? Sí. ¿Había observadores en la Normal Rural de Ayotzinapa durante estos primeros días? En la de Ayotzinapa no. No. Pero sí ha sido una práctica que ya en otras normales ha sido observada, como la que pasó en Panotla, y pues se tiene mucho cuidado en esa parte, ¿no? Que las actividades no pongan en peligro la vida de los jóvenes. Entonces, de ahí es que
surgen esas hipótesis, pero nosotros mismos las descartamos porque entramos durante la semana de prueba, el día 27, todavía estaba la semana de prueba, entramos junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entramos con la Comisión Estatal de Búsqueda y los familiares a hacer un recorrido por todas las instalaciones que duró 3 horas y pudimos percatarnos pues, de lo que ocurría. Se habló con los muchachos, se les presentó las fotografías a todos los aspirantes. Entonces, para haber un delito como el que, digamos, las versiones presumen, pues había muchos testigos como para poder decir qué pasó ahí. Entonces, para nosotros tiene que ver más con el contexto de delincuencia organizada que existe en la región. Lo que es un hecho es que sí, en el primer día del curso, él sí ingresó a la escuela, pero pudo haber salido. Sí, pudo haber salido. En los recorridos que hicimos hay 2 lugares. Bueno, hay un río que pasa, un arroyo que pasa y cruza la normal. Y este arroyo tiene espacios para salir porque pues está la barda encima de ese arroyo, pero por debajo no hay ninguna protección. Entonces fácilmente alguien puede caminar, entrar o salir por ese lugar. Entonces así es como pudo haber sucedido que por ahí saliera, porque no es el primero, hay muchos que se escapan, ¿no? Entonces ese es el lugar. Ahora, todo indicaría que sí lo asesinaron, por lo que se sabe, por la información que les han dado las autoridades, o no descartan la posibilidad de un accidente, si me dice que el terreno es complicado. Todavía no hay una conclusión de parte de, digamos, no tenemos todavía su acta de defunción. Solamente se ha filtrado la información que es un traumatismo cráneoencefálico, pero no se determina por qué fue producido, ¿no? Entonces, eso es lo que se está esperando. Probablemente el cuerpo se entregue el día de mañana. Ya se hicieron pues algunos estudios periciales al cuerpo y su propio dentista colaboró para identificar su dentadura. Entonces estamos seguros de que es él. De que sí es. ¿Se encontraron las cosas, sus pertenencias antes, el celular, la mochila? ¿Eso lo habría dejado entonces en la escuela antes de salir? No existe tal celular. No existe. Su propia esposa nosotros solicitamos su número para hacer una búsqueda con la geolocalización y nos dijo que él tenía mucho tiempo que no usaba celular. Entonces él fue a la semana de prueba sin celular, solamente con sus pocas ropas que llevó y que ahí quedaron. Bien, tampoco se conocen los motivos, a pesar de que hay muchos testigos, los motivos por los que él decidió retirarse, si es que él decidió salirse de la escuela. Sí, tampoco hay. Nosotros, es algo muy importante que sepan, después de las 72 horas que la familia decide interponer la denuncia, la propia Normal presentó 2 testigos que fueron quienes convivieron y quienes lo vieron la última vez. Entonces los propios normalistas han participado en declaraciones para esclarecer el hecho. Entonces están esas declaraciones de los chicos que lo lograron ver por última vez antes de que ya no supiera nada de él. Bien. Es lo que hay. Bien, sobre la posible participación de un grupo delictivo, ¿tienen alguna pista al respecto? Sí operan ahí varios grupos delictivos, se atribuye que podrían ser los Ardillos. ¿Habría motivo para ello? Claro, he sabido, las últimas semanas se han dado grandes declaraciones, inclusive a nivel del presidente, de cómo está esa zona. Unas semanas atrás tuvo esta crisis, este bloqueo, ¿no? de estas comunidades del circuito del Río Azul. Tixla pues es parte de ese territorio donde predomina pues este grupo delictivo y pues hay un ambiente, ¿no? de inseguridad. Un día después de su hallazgo incendiaron 2 unidades de servicio público ahí en ese municipio, en ese lugar. Entonces claro que hay una presencia del crimen organizado muy fuerte
y que no se puede descartar nada tampoco sobre eso. Entonces, por eso nosotros urgimos a las autoridades, tanto la normal como organismos nosotros de derechos humanos y la propia familia, a que hagan pues las investigaciones pertinentes. Claro, pues estaremos atentos, por supuesto, a la investigación de este caso. Lamentablemente, pues apareció sin vida este joven aspirante a normalista y ya encontraron, bueno, el cuerpo de Marco Antonio. Muchísimas gracias. Gracias al sacerdote Filiberto Velázquez, al director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello. Vamos a más información del día. Sobre los mexicanos desaparecidos en el extranjero, la Embajada de México en Bélgica informó que ya fue localizado José Esquivel, el mexicano del que su familia no sabía nada desde el 12 de julio. En Bruselas, José ya tramitó su regreso a México. Se desconoce por qué había desaparecido y bajo qué circunstancias es que lo localizaron. Ahí está la foto ya con su hermano. Con respecto al caso de Carlos Tomás Aranda, el mexicano que desapareció en Canadá, en la Columbia Británica, desde el 7 de julio, aún no se sabe nada. Su hermano Josué, con quien conversé la semana pasada, aclaró que las llamadas que recibieron solicitándoles rescate resultaron ser falsas. Las autoridades canadienses tampoco les han proporcionado el último video del que él nos habló, en el cual su hermano fue captado supuestamente pidiendo auxilio al exterior de un hotel. Sobre María Fernanda Sánchez, la mexicana que desapareció en Alemania hace poco más de una semana, la policía de Berlín informó que la búsqueda continúa, pero que no ha obtenido ninguna pista del posible paradero de la joven de 24 años. Siguen las campañas para difundir su imagen, como esta que vemos en pantalla, a través de las redes sociales, y las convocatorias para formar grupos de búsqueda. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló del caso, dijo que pedirá ayuda al presidente de Alemania para que se refuerce la búsqueda de la joven. Mencionó que la petición se hará a través de la canciller de Alicia Bárcena, quien, según el presidente, está atendiendo personalmente el caso. Por cierto, esta noche la Cancillería emitió este comunicado señalando que ha llevado a cabo acciones de coordinación con los padres de la joven, incluyendo el acompañamiento en reuniones con la policía de Berlín y gestiones con las autoridades mexicanas para poder obtener la colaboración de Interpol y encontrar pronto a María Fernanda. En otros temas, la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó 2 escritos ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se le dé acceso a la carpeta de investigación que hay en su contra y así dejar constancia que se encuentra en la mejor disposición de colaborar al constatar el dinero en sus cuentas luego de que se expuso la serie de contratos que tienen sus 2 empresas. Esto dijo a su salida. Nunca voy a insultar al presidente. La verdad es que no. El presidente merece mi respeto, pero que no se pase de lanza, porque pues eso de que sea el jefe de campaña de sus corcholatas y ahora de otras que también quiere, se ve que a la que le tiene miedo es a su servidora. El presidente ya confesó que sí tuvo la información fiscal de mis empresas, que se las mandó un pajarito. Pues no se las mandó un pajarito, se las mandó el SAT, porque es el único que se las puede mandar, y las publicó. Ahora sí que a confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente confesó haber tenido la información fiscal de mis empresas, cosa que él como presidente puede tener, que no debería de ser pública, porque no es para perseguir políticamente a nadie. La información fiscal pues es para que revisen si has pagado tus impuestos, pero no para otra cosa. La verdad es que no tengo nada de qué preocuparme, porque cuando tú en tu vida has sido una persona honesta, pues puedes mirar de frente a toda la gente. En Morena, las llamadas corcholatas siguen recorriendo el país. 2 de ellos lamentaron la muerte de 2 empresarios cercanos. Se trata de Daniel Flores, empresario que acompañó a Adán Augusto López durante sus giras en Veracruz, amigo personal y supuesto operador del aspirante presidencial. Murió la noche del 28 de julio cuando se desplomó el avión privado en el que viajaba junto al piloto y copiloto de la aeronave. Flores era director general de Grupo Proyecta Industrial de México. Es una empresa especializada en aceite y gas que participó, por cierto, en la integración de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, estado del cual es originario Adán Augusto López. El exsecretario de Gobernación lo recordó como un visionario que con honestidad y entrega abonó a la construcción de un México más próspero y soberano. Por su muerte canceló sus actividades del sábado 29 de julio.
La investigación de lo ocurrido está a cargo de la Fiscalía General de la República. También el sábado por la noche murió un empresario cercano a Marcelo Ebrard. Hombres armados asesinaron al empresario José Guadalupe Fuentes Brito, conocido como operador político de Ebrard en el estado de Guerrero. Lo mataron junto a su hijo José. La esposa del empresario sobrevivió. En Twitter, Ebrard lamentó lo ocurrido, pidió a la Fiscalía del Estado que investigue y que esclarezca los hechos para dar con los responsables y que así sean llevados ante la justicia. Al respecto de estos dos casos, le preguntaron al presidente López Obrador en la mañana. Esto dijo. Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Chilpancingo, de Iguala a Chilpancingo, a él y a su hijo, y también relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros con poca diferencia de tiempo, y se considera que fue por lo mismo. O sea, se piensa de que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo, y por eso también lo asesinaron. ¿El avionazo? No tenemos información. Sabemos de que hubo este accidente, sí, es un vuelo de Veracruz a Toluca, sí, que se desplomó el avión, y no tenemos más. En todos los casos. En más información, hoy estrenamos una serie de reportajes sobre la crisis de fentanilo que aqueja la capital de Baja California, Mexicali. Hace solo unas semanas, el director del CEMEFO en esa ciudad confirmó aquí la cantidad de cuerpos que dan positivo a la sustancia. Ángel Hernández acudió a documentar lo que agrava esta crisis. Por ejemplo, sobredosis entre personas en situación de calle que, sumado al calor, pueden resultar mortales. Aquí la primera entrega. Que salir al salón, como dice uno, ¿me entiendes? Para llevar el hijo a la casa, porque vivir a la intemperie ahorita como está la situación, está triste la cosa. En Mexicali, Baja California, la crisis por consumo de fentanilo y las temperaturas récord han creado la tormenta perfecta para los usuarios de drogas. Ha llegado el fentanilo y se ha establecido como una de las sustancias de mayor consumo en esta ciudad. Y bueno, esta ciudad que en su mayoría tiene climas extremos. De abril a noviembre podemos tener días que rebasan los 35 grados centígrados, simplemente el calor es muy fuerte. Las personas que consumen los opioides, y particularmente el fentanilo, viven en situaciones de calle, de pobreza, y estos dos fenómenos enfrentaron un problema de salud muy fuerte, incluso las muertes por sobredosis o por golpes de calor. La Asociación Civil Verter lleva años trabajando en Mexicali para atender a una población invisibilizada por autoridades locales, estatales y federales, los usuarios de drogas. Muchos de ellos en situación de calle sufren sobredosis de heroína mezclada con fentanilo y golpes de calor que sumados llegan a ser fatales. Aquí en la zona donde estamos, la Policía Municipal ya tiene varios años criminalizando a las personas consumidoras, les niega el tránsito por esta zona y eso les impide llegar a llegar a estos espacios donde van a acceder a servicios de reducción de daños, además de insumos de inyección segura, donde pueden recibir naloxona gratuita, donde pueden recibir otros servicios de atención a su salud. Los más vulnerables se encuentran en las calles donde la temperatura ha rebasado los 50 grados. Además, la naloxona, el único antídoto para revertir una sobredosis, se mantiene como un medicamento controlado que Verter solo consigue gracias a donaciones en Estados Unidos. Estamos cansados, estamos hartos, y su servidor ya estoy harto. La Cruz Roja, como primer respondiente, tampoco cuenta con naloxona. Con el tiempo encima, tiene que llegar a las zonas de los incidentes, identificar los síntomas, dar atención inmediata y trasladar al paciente al hospital más cercano. Hasta el 20 de julio, las autoridades de Mexicali habían registrado 15 muertes por golpes de calor. 10 de ellas, 2/3 partes, tenían presencia de uso de drogas. Así, una sobredosis combinada con un golpe de calor suele ser fatal, debido a que la persona entra en un estado de euforia y depresión del sistema nervioso. Les quita el hambre, les quita el sueño. Entonces, para personas que están en situación de calle, ahorita también lo estamos viendo nosotros en Mexicali con la situación del calor. Personas que no tienen un lugar donde refugiarse con 40, 50 grados de temperatura, acuden a esta droga, lo cual los va envolviendo. Es muy adictiva, mucho más adictiva que otras drogas de abuso. La Policía Municipal implementa ya un operativo para prevenir y atender golpes de calor. La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha implementado toda una cuadrilla a través de su área de tránsito, de patrullas, de prevención del delito y de proximidad ciudadana, donde hemos instalado en nuestras unidades todo un equipamiento con agua, sueros, y estamos vigilando nuestra ciudad. Con imágenes de Hugo Armando López y Javier Ríos, para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
algunos días había optimismo en la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que le fueran retirados los cargos por la compra a sobreprecio de la planta chatarra agronitrogenados y del supuesto soborno por parte de Odebrecht, previo a la audiencia del pasado 18 de julio. Su abogado, Miguel Ontiveros, confiaba en que el acuerdo reparatorio se mantuviera en $10.7 millones, que aquí en este espacio dijo que ya había aceptado Pemex y la UIF. Sin embargo, en la audiencia, el gobierno mexicano elevó la cifra a $30 millones, por lo que el exfuncionario y su defensa acusaron que se trataba de una extorsión y que esto deja de lado la reparación del daño. La Unidad de Inteligencia Financiera justificó el aumento en esta cantidad, acusando los daños al patrimonio de Pemex por la compra de la planta. Esto al señalar que el desembolso representó $760 millones entre la adquisición y gastos de rehabilitación por instalaciones que, según la UIF, fueron valuadas en menos del 10% de ese costo total. Según la UIF, Lozoya recibió además un soborno de $8.4 millones en triangulaciones internacionales de lavado de dinero. Al respecto, el pasado 21 de julio, el presidente López Obrador negó así que el cambio de la cifra exigida como reparación del daño se trate de una extorsión. Pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño. No es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. Me acompaña en el estudio Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Antes que nada, un saludo cordial de la familia Lozoya Austin para ti y tu distinguido auditorio. Dice el presidente que es justo. Ustedes han dicho desde que ocurrió la audiencia que $30 millones es como una extorsión, que ya se había fijado en $10.7 millones. ¿Aceptarán esos $30 millones? De ninguna manera. Se trata de una postura injustificada, sin documentación, sin soporte técnico, científico alguno, y Emilio Lozoya Austin ya ha dejado claro en la última audiencia celebrada el 18 de julio que no acepta de ninguna manera una postura diferente a la que el propio Consejo de Administración de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera hace más de un año habían ya planteado ante el juez de la causa de manera documentada, por escrito, con basamento en las carpetas de investigación, y que sumaban 10.7 millones. Esos 10.7 ya se habían presentado en una audiencia, ya un juez había recibido esa cantidad como propuesta. Sí, señor, lo presentó Pemex y lo presentó la UIF por escrito hace más de un año, en 2022, y siempre se ha fijado esa cantidad como el monto de la reparación del daño, que por cierto, Emilio ha dejado muy claro que no acepta haber cometido ningún delito, pero tampoco haber causado ese daño. Sin embargo, aceptó en los diálogos previos que tuvimos con Pemex y con la UIF cubrir ese monto para liberar a las 3 mujeres de su familia y obtener también los beneficios en su calidad de testigo colaborador. Sí, entiendo que en un mes, el 31 de agosto, exactamente, tendrían unas audiencia para ver si se ponen o no de acuerdo. Por lo que se antoja, pues ni ellos van a ceder ni ustedes, es decir, ¿terminará esto en un juicio? Nosotros creemos que el 31 de agosto se va a celebrar la audiencia intermedia ante el juez de la causa, y que en las condiciones actuales que ha fijado el gobierno de México, que insisto, a preguntas del propio juez el pasado 18 de julio, los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera no pudieron justificar el monto, ese incremento del 200%, de 10.7 a $30 millones. Creemos que se va a celebrar la audiencia intermedia y que en esas condiciones no habrá acuerdo. Y es que Emilio ya cumplió con los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quien no ha cumplido es el gobierno. Y si desde hace 3 años viene él colaborando con el sistema de justicia y se fijó un monto por el Consejo de Administración de Pemex y ese monto sigue firme, esa decisión del órgano de gobierno de Pemex sigue firme, no entendemos por qué la representante de Pemex y el representante de la UIF solicitaron, argumentando una instrucción superior y una posición de Estado, este incremento ilegítimo. ¿El juez puede determinar que la cantidad? ¿Sí la puede determinar? El juez no puede determinar la cantidad, pero el juez sí puede decir si lo que se fija como cantidad es razonable, es excesivo o es menos de lo que debería ser. Y el propio juez, está grabado en la audiencia, les preguntó a los representantes de Pemex y la UIF, díganos por qué este incremento
de 10.7 a 30 millones de dólares. Ninguna de las autoridades ahí presentes, ninguna, y así estuvieron los distinguidos miembros de comunicación, pudo explicar por qué. Después lo explica la UIF en un comunicado y ustedes han respondido a ello porque argumenta 8.4 millones de dólares como un soborno y mencionan ustedes en un comunicado que eso no se había argumentado, es decir, que no consta en las carpetas de investigación. Es desconocido, efectivamente. Mira, de manera muy respetuosa y siempre con un principio de lealtad hemos hablado con transparencia con la Unidad de Inteligencia Financiera y con Pemex, sin ningún tipo de simulación. Nosotros le contestamos que no entendemos por qué hablan de un soborno de 8.4 que no aparece mencionado en ninguna de las carpetas de investigación iniciadas en contra de Emilio, pero también hacen referencia a casos como Tula 2 y Salamanca, que tampoco forman parte del proceso iniciado. Compras que se hicieron durante la administración de Emilio Lozoya en Pemex y que no están entonces en la carpeta de investigación. No forman parte de la investigación a Emilio Lozoya y mucho menos del proceso iniciado en su contra. Entonces no tiene ningún fundamento esta determinación que ha tomado el gobierno de México. Por la planta de agronitrogenados estuvo Alonso Ancira, quien dirigió AMSA mucho tiempo, y él acordó pagar 216 millones de dólares. Parece entonces mucho menor la cantidad de 30 millones de dólares. ¿Lo han valorado de esa manera también? Lo que pasa es que el señor Ancira cubrió el supuesto sobreprecio que le imputaban como coautor a Emilio Lozoya. De tal manera que el daño causado o supuestamente causado a Pemex, y habrá que ver si efectivamente tiene personal jurídico, ese es otro tema, ya fue garantizado y está siendo cubierto por el señor Ancira. Se puede cobrar dos veces. Se menciona que Lozoya no ha entregado pruebas suficientes. Ustedes dicen que ha cumplido, es decir, sí tiene las pruebas suficientes para inculpar a alguien más, porque por más que se ha buscado, al parecer no han ido por otros. Bueno, te digo dos cosas nada más, que no es una opinión mía, sino que son hechos fácticos presentados ante el órgano jurisdiccional. Si llegamos hasta este punto, mi estimado Alejandro, en el que se plantea la reparación del daño, quiere decir que los requisitos previos ya fueron cumplidos. Y uno de esos es denunciar y otorgar pruebas para acreditar lo que se denuncia. No hubiéramos llegado hasta aquí si no se hubieran cumplido los pasos previos. Y segundo, no lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía General de la República, que en un trabajo muy profesional ha ejercido acción penal con base en la denuncia de Emilio Lozoya, es decir, utilizó los datos probatorios de Emilio y además los avaló el Poder Judicial, que inició y ejerció acción penal, judicializó diversos casos. Hay un proceso iniciado, hay órdenes de aprehensión, hay citatorios en contra de terceros, entonces está perfectamente acreditado que los elementos que aportó Emilio Lozoya en el marco de su denuncia, pues ya surtieron los efectos que establece el Código Procedimental. Por eso ya estamos en la última fase, que es la de la reparación del daño. Es decir, ya nadie debate, por lo menos en las instituciones del Estado. Yo entiendo a personas que han sido señaladas, que debatan, pues que están ejerciendo su propia defensa, pero las instituciones del Estado ya han acreditado que efectivamente lo que presentó Emilio es eficaz. La última vez que estuvo aquí me dijo que la vida de Emilio Lozoya corría riesgo al interior de la prisión. ¿Aún corre riesgo? Afortunadamente se tomaron medidas por parte del gobierno de la Ciudad de México para brindarle seguridad, pero desafortunadamente estas medidas de seguridad son todavía más restrictivas de su libertad al interior del centro de justicia. Pero efectivamente el gobierno de la Ciudad de México ha tomado las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de Emilio hasta donde es posible en un centro penitenciario. Se mencionó que lo golpearon, ¿sí? ¿Esto ocurrió? No. Lo amenazaron de muerte. ¿Lo amenazaron de muerte? Sí, lo amenazaron de muerte. ¿Después? Después de que yo vine aquí, antes de que yo vine aquí contigo, ya había sido amenazado. Y después de ese hecho, afortunadamente no hemos tenido ninguna alerta. Sin embargo, claro, en un lugar como el que se encuentra, pues siempre se corre un riesgo. El mensaje final, a reserva de lo que tú indiques, es que hemos cumplido y que el gobierno tiene que cumplir y no engañar a Emilio Lozoya y su familia. Bien, esperamos lo que ocurra de aquí a un mes. Muchísimas gracias, abogado. Pues gracias a ti y a tu distinguido público. Gracias a Miguel Ontiveros, el abogado de Emilio Lozoya. Pausa, volvemos. Me acompaña Eunice Rendón. Eunice, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues para hablar de los acuerdos la semana pasada entre México y Estados Unidos y de lo último que se informó es un acuerdo en materia migratoria. Se va a implementar, se va a instalar un centro para refugiados al sur de México. ¿Cómo ves la propuesta? Si es parte de lo que ya se había adelantado hace algunos meses y cómo se debería de implementar este acuerdo entre ambos. Bueno, pues sí, efectivamente se hablaron de varias cosas. Yo creo que otra vez de nuevo muy presente el tema migratorio. Sí. Este centro que mencionas es parte de los pendientes que hemos estado hablando en este espacio, Alejandro, que pues es un centro al sur, pero que sí sea
con una visión integral, ¿no? Un centro integrador, incluso es como ellos lo mencionan, que además, dicho sea de paso, Alejandro, este centro se anunció un día después de terminada la visita. Durante la visita, pues se nos fue diciendo que se hablaba del tema migratorio a la par del tema del fentanilo, a la par del tema de las armas, pero no detallaron más que las cosas de siempre, ¿no? Que haya una política humanitaria, que se aumenten el número de visas acá y allá, las vías legales, etcétera. Sin embargo, creo que este centro puede ser interesante siempre y cuando tenga varios actores ahí, es decir, estoy pensando en organismos internacionales como la ACNUR para el tema del refugio, pero no hay que olvidar que hay otras categorías de migrantes que también requieren una atención, y para eso también se requería a la OIM, por ejemplo, y también, por supuesto, autoridades de forma transversal, sociedad civil y sector privado, porque es importante, Alejandro, que este modelo sea productivo también a la vez de atender la parte humana, que pueda referenciar, por ejemplo, algunos migrantes con algunas industrias y servicios que requieren también su mano de obra, y que el propio Instituto Nacional de Migración pueda facilitar también el papeleo de estas personas, ¿no? Estados Unidos, por otra parte, se compromete a aceptar más peticiones de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero eso es algo que ya había prometido antes, y hay que ver si en los números sucede, porque al menos en los últimos meses no había cumplido con el número de migrantes a los que iba a aceptar de forma humanitaria de estos países. Sí, llama la atención el término que sea un campamento para refugiados, porque entonces parecería que ya tendrían que tener el estatus que otorga Comar frente a la cantidad de casos que aún están revisando. Tal vez es solo en término, porque se tendría que dar cabida para todos los migrantes, ¿no?, que estén en tránsito y que llegan por la frontera sur. De hecho, Alejandro, eso que mencionas es muy importante. Este espacio internacional multipropósito tiene que ser más abierto, porque hay que recordar que mientras sí hay una parte de la migración que es candidata a refugio o asilo, hay una gran parte que no entra en esta categoría. Sin embargo, también tiene necesidades, va saliendo de situaciones muy complejas, pero no cumple con los requisitos que hay legales, digamos, para el refugio o el asilo, pero creo que es importante también atenderlos porque forma parte del grueso de esta migración. Entonces, si queremos realmente atender el tema de fondo, que cambie la situación y que cambie finalmente la perspectiva, hay que transitar de esa securitización, amenaza y militarización a este espacio multipropósito que logre ayudar a los que requieren el refugio, porque vienen huyendo de cosas muy específicas y que ya están, digamos, dentro de la ley, pero también que esté abierto a otro tipo de migrantes para que incluso pueda ser este modelo integral productivo y que sea un ganar-ganar para los países y para los migrantes. Sí, bien, pues estaremos atentos una vez que se instale, seguramente lo recorreremos juntos y a ver si cumple con todas estas características. Muchísimas gracias, Eunice. Claro que sí, buenas noches, Alejandro. Gracias a Eunice Rendón. Hoy murió Luz Estrella Cuevas, víctima colateral de la tragedia migratoria que dejó 53 migrantes muertos el 27 de junio del 2022, cuando ese tráiler fue abandonado allá en San Antonio, entre ellos el esposo Mariano. Apenas el viernes le contamos la historia. Es una mujer oaxaqueña, pedía ayuda para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama, hizo metástasis en huesos y pulmones. Lamentablemente la familia informó que murió. Dejó huérfanos a sus hijos de 5 y 3 años y debido a esta situación pues mantienen la solicitud de apoyo económico a la cuenta bancaria que nos proporcionaron desde la semana pasada, esta vez para poder solventar los gastos y, de ser posible, darle estudios a los 2 pequeños que quedaron huérfanos. Pausa, volvemos. Me acompaña Minelia Taide. Mine, bienvenida. Hay novedades en el caso de Dani Alves. Sí, Alex, muy buena noche. Pues ya se cumplieron un poquito más de 6 meses que Dani Alves está en prisión acusado de una agresión sexual. Y bueno, Dani Alves, Alex, ahora irá a juicio presuntamente, justo por eso, va a haber violado a una mujer el 30 de diciembre del 2022 en una discoteca, en la discoteca Sutton. Un juez ha decidido procesar al brasileño ya que argumenta hay suficientes indicios para enviarlo justamente a juicio. Jennifer Cefó desde Barcelona nos cuenta más detalles sobre el tema.
¿Qué tal, amigos de la afición? Tras concluir la investigación, Dani Alves será procesado por la presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona concluyó que existen indicios de que el futbolista brasileño Dani Alves agredió sexualmente a una joven de 23 años en el baño privado de la discoteca Sutton en Barcelona, la madrugada del 30 de diciembre del 2022. Antes de concluir el sumario judicial que fijará la fecha del juicio, el brasileño deberá presentar el próximo miércoles una última declaración indagatoria frente al juez. Una vez declarado el acusado, la Fiscalía y la acusación particular presentarán por escrito la petición de pena, que podría ser de 8 a 10 años de cárcel y 150.000 euros destinados a la víctima por daños morales y psicológicos causados. Tras conocer la petición de pena, el abogado del futbolista presentará por escrito la defensa, que, como ya han especificado en 2 ocasiones distintas, pedirá la absolución al considerar que las relaciones fueron consentidas. La última prueba de la investigación fue una exploración psicológica de la denunciante en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, realizada por peritos designados, los cuales concluyeron que la mujer sufre de estrés postraumático. A esto se sumaron los atestados policiales del semen encontrado en ella, en su ropa y en el baño de la discoteca, además de las muestras dáctiles encontradas en el lavabo que indicarían que los hechos no sucedieron, como explicó el futbolista. El juicio, que tendrá lugar en Barcelona, se estima iniciará a finales de este año o a principios del 2024. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Cefo. Ahí está, Alex, justamente lo que decía Jennifer. Se podría saber obviamente el destino de Dani Alves tanto en diciembre como principios del 2024. Entonces, en esos meses van a ser cruciales justamente para que Dani sepa cuál es su sentencia. Se habla de 8 a 10 años de prisión en caso de encontrarlo culpable. Así la situación de Dani Alves. Pues si todavía le queda en la cárcel, entonces por lo menos 6 meses, ¿no? Sí. 6 meses para que inicie el juicio, más lo que dure el juicio y lo que se determine. Sí, exactamente, lo que se determine ya en todos estos meses. Recordemos que Dani estaba justamente en los Pumas, aquí en la Liga MX, cuando se da a conocer todo este tema, cuando tiene que viajar a Barcelona por un tema familiar y que ahí se le ocurre ir a una discoteca y hacer lo que se le acusa que hizo, ¿no? Y todavía regresó a México, recordemos, después de esas fiestas de diciembre, regresa a México, como si nada hubiera pasado. 2 partidos con los Pumas, regresa, te digo, a Barcelona por un tema familiar también, y ahí es cuando obviamente él va obviamente por voluntad, porque le dicen que hay una acusación en su contra, va a checar qué es lo que estaba pasando, ya no sale de prisión, y en eso va justamente el caso de Dani Alves, que ya su carrera estaba muy avanzada, Alex, ya obviamente estaba en los últimos años de su trayectoria. Sabemos que a México había llegado únicamente por 1 o 2 semestres únicamente, pero se despide totalmente ya de su carrera con todo esto, por todo lo que ha pasado, por el tiempo que tiene, el recorrido, los años y demás, y porque se ve complicado que pudiera retomar en este caso su carrera deportiva. Sí, pues veremos qué es lo que determina la justicia española allá en Barcelona a partir del mes de diciembre o enero próximo. Exacto. Mine, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín en El Asalto a la Razón. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.